Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de esta programación. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando este espacio, un oasis en el desierto, en donde nuestro objetivo es que sea el Señor obrando a través de lo que Él mismo permita que compartamos. Así que toda la gloria y toda la honra sea para el Señor, que sea Él hablando a nuestro corazón, que sea Él glorificándose, que toda la honra se la lleve nuestro Señor. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a la escritura de este día y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer dos versículos, el versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El tema de este día: un abrazo de quien ya partió. Una vez más tenemos enfrente de nosotros al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, en esta ocasión consolando a esta iglesia en Tesalónica, y les escribe y les dice: hermanos, no queremos que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué les decía esto? Los tesalonicenses estaban entrando a un mundo completamente diferente, a una creencia completamente diferente. Ellos estaban aceptando la enseñanza que Pablo les traía sobre la resurrección, sobre el hecho de tener ese encuentro especial con aquel Dios que ahora se manifestaba de una forma muy diferente a las personas que en ese tiempo estaban apenas comenzando a descubrir lo que los discípulos estaban predicando. Pablo les habla de la segunda venida del Señor y les empieza a sembrar en ellos esa semillita de la salvación. Ellos sabían de que iba a regresar nuestro Señor Jesús en esa segunda venida, que nosotros como cristianos sabemos de que tenemos esa bendición de poder estar viviendo en este mundo con una esperanza de que nuestro Señor en algún momento va a regresar a recoger a su pueblo. Pablo predicaba de un Jesús que había sido crucificado y que también había resucitado. Pero también predicaba de un Jesús que iba a regresar. Entonces los tesalonicenses, con esa esperanza de que iba a regresar ese judío que habían llevado a la cruz, y con esa devoción que tenían por ese encuentro especial de la segunda venida, de pronto tenían cierta tristeza por aquellos que habían muerto. Ellos, en su manera de saborear y quizás de analizar y digerir las nuevas noticias que les daba Pablo sobre la segunda venida de nuestro Señor, pues prácticamente ellos tenían quizás la inquietud y la tristeza de que aquellos familiares, de que aquellas amistades, de que aquellas personas que estaban alrededor de ellos, que habían muerto, no iban a tener la bendición de poder tener ese encuentro con el Señor en su segunda venida. Pero Pablo les habla y les dice: no quiero que estén tristes. Yo quiero que entiendan algo. Yo quiero que entiendan de que en la muerte no termina todo. Yo quiero que entiendan de que cuando las personas han muerto, es como que estuvieran dormiditos por ahí. Y no se preocupen, porque cuando venga nuestro Señor Jesús, también traerá con Él a aquellos que durmieron en Él. Así que no te preocupes
como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que se murieron sin el Señor, como aquellos que de pronto, pues ya nunca más volverás a ver. Hay cierta tristeza, sin embargo hay una esperanza. La esperanza de que algún día vamos a ver a aquellos que se nos adelantaron. Aquellos que, según la Escritura, según lo que acabamos de leer, es como que estuvieran dormiditos. Dormiditos, y cuando una persona está durmiendo, nosotros como que tratamos de no despertarlo. Déjalo que descanse, decimos. No le hagas ruido. Viene muy cansado y necesita descansar. Es como que estuvieran durmiendo. Si nosotros, a veces, no sé si le ha tocado a usted, pero en ocasiones yo he escuchado personas que dicen, no, parecía que estaba durmiendo. O sea, se les murió a alguien y cuando los ven en ese ataúd, de pronto dice, parece que estuviera durmiendo. Dice, mira, hasta con una sonrisa está. Es indudable de que nosotros no vayamos a experimentar cierta tristeza al momento en el que una persona se nos adelanta. Una lluvia de emociones quizás entre nosotros, pero la más fuerte es esa tristeza que trae consigo la ausencia de un familiar. El dolor por aquellos que se nos adelantaron, por aquellos que viajaron primero, por aquellos que se fueron de viaje. Y dice Pablo, no quiero que estén tristes. No quiero que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y cuando nuestro familiar se nos va, cuando ya no tenemos a ese ser querido al lado de nosotros, ocurre una etapa en donde entramos en una serie de preguntas. Una ensalada de sentimientos como que comienzan a abrigarse dentro de nosotros. El enojo por la partida, el reclamo en muchas ocasiones, el preguntarse ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estás a mi lado? Y le reclamamos inclusive al que murió, ¿por qué nos abandonó? Una tristeza, preguntas que podríamos decir que son normales. El llorar, que en muchas ocasiones a veces las personas se reprimen en hacerlo, es algo saludable. El desahogarnos, el cuestionarnos en ocasiones, que en ocasiones uno podría decir ¿cuestionar qué? En ocasiones algunas personas hasta dicen, no le reclames a Dios por lo que pasó. Yo creo que si el Señor es nuestro amigo, que si el Señor entiende nuestra situación, quizás en nuestra mente puede surgir ese tipo de preguntas y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y una de las cosas que yo he dicho, en ocasiones es muy fácil para algunas personas el aceptar y el dejarse dirigir y el acatar las órdenes así como se las dan sin cuestionar. Se les educó de esa forma y todo lo que se les dicen, amén. Y lo hacen de una forma tranquila y de una forma en donde ellos sienten de que solamente son dirigidos y que no tienen quizás la cualidad de poder ir descubriendo por ellos mismos algunas cosas y preguntando y cuestionando por otras. En lo personal, yo creo que el hacerle preguntas al Señor no tiene nada de malo. El reclamarle al Señor, quizás ya estamos faltando el respeto de la autoridad. Sin embargo, cuando preguntamos, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué nos está pasando esta situación a nosotros? ¿Por qué perdimos a tal familiar? ¿Por qué la enfermedad le llegó? ¿Por qué no lo sanaste? Tenemos el caso de las
de las hermanas Marta y María, que cuando murió su hermano, cuando de pronto ya mandaron a llamar a Jesús y le dijeron, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Cuando de pronto el Señor llega y Lázaro ya había muerto, de pronto ellas le dicen, si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí, si tan solo hubieras hecho caso del llamado que te hicimos, si tan solo... Preguntas normales. Y con ese sentimiento, con ese dolor, el Señor también se conmueve de la situación de estas hermanas que estaban llorando la muerte de su familiar. Y si Marta y María lloraron la muerte de su hermano y le preguntaron y le dijeron a Jesús, si hubieras estado aquí. Yo creo que en muchas ocasiones para nosotros puede ser muy normal también decirle, Señor, si tan solo hubieras hecho algo. Pero Dios tiene propósitos. Y Dios no actúa al azar. No hace las cosas porque van surgiendo por ahí. Hay algo planeado en la agenda del Señor. Y llegan momentos en donde nosotros también pasamos por ese dolor de la pérdida de un familiar. Y lloramos y nos entristecemos. Y llega un momento en donde quisiéramos recibir ese abrazo de esa persona que ya no está. Pero dice Pablo, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Yo quiero que ustedes puedan sonreír confiando que volverás a ver a aquella persona que partió. Que va a llegar el momento en donde vas a poder disfrutar una vez más de su compañía, y esta vez no con límite de tiempo, no pensando en que solamente va a ser por cierta etapa, por ciertos días, por ciertos meses, por ciertos años. Va a ser un tiempo que no se va a marcar el final, que va a ser eterno, en donde ya no va a haber una separación más. Que quisiéramos sentir ese abrazo, quizás ese abrazo lo vamos a querer sentir aunque hayan pasado 5, 6, 7, 20 años. ¿Por qué? Porque cuando esa persona ha sido muy cercana a nosotros, es muy difícil que nosotros podamos decir, no, ya nunca más la voy a recordar. Pueden pasar los años y aquella hija que perdió a su mamá, en algún momento de su vida, va a necesitar ese abrazo de aquella persona que estaba ahí en los momentos más difíciles. Aquella persona que quizás llegaba a ella y la abrazaba sin que se lo pidiera, porque sabía que su hija necesitaba un abrazo en ese momento. Que con solamente ver el semblante ya sabía lo que estaba pasando su hija. Que su hija no tenía ni siquiera que decir una sola palabra para que mamá comprendiera la situación y pudiera expresar esas palabras diciéndole, no te preocupes, hija, ya va a pasar. Quizás ese abrazo en donde podíamos recargarnos y llorar sin ser criticadas. Sin que alguien nos dijera, ¿por qué estás llorando? Tienes que ser fuerte. Y se nos va esa persona amada. Esa persona de la que recibíamos el consuelo. Esa persona que Dios había puesto para ser la que nos diera a nosotros el ánimo
en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de dolor, en aquellos momentos en donde sentíamos la carga demasiado pesada y venía mamá y nos ayudaba en el proceso. Que teníamos un problema en la escuela y venía mamá y nos animaba con la forma en la que asimilaba ella nuestra situación, en la que ella consideraba de que podía ayudarnos a sobresalir, a sobrepasar esa situación que estábamos pasando. Esa mamá que no solamente estaba con nosotros cuando estábamos de niños, sino también esa mamá que estaba con nosotros en esos momentos donde teníamos problemas en el hogar. Y que podíamos ir y decirle, mami, estoy pasando por esto. Y que quizás teníamos necesidad de nuestra familia y ella venía y decía, yo te ayudo, hija. ¿Que no vamos a sentir tristeza? Yo creo que si el Señor nos hubiera querido hacer como una piedra sin sentimientos, nos habría hecho. Si fuéramos robots que se les mete un disco por ahí con la memoria sin sentir, el Señor nos hubiera hecho así. Pero nos hizo con sentimientos para que asimiláramos cada una de las cosas que nos pueden sobrevenir de una forma que en muchos casos no son similares a las otras, pero todos podemos experimentar el dolor, todos podemos experimentar la alegría, todos podemos experimentar diferentes clases de sentimientos. Enojo, ira en un momento, quizás sentimientos no muy buenos, la impaciencia, tantas cosas que podemos experimentar. Que a medida van pasando una y otra situaciones en nuestra vida, vamos superando cada una de esas cosas y actuando de una forma diferente, tomando decisiones de una forma diferente y llegando a conclusiones de una forma diferente que si no hubiéramos pasado por esos momentos de tristeza, por esos momentos de dolor, por esos momentos de entrenamiento que el Señor nos da día a día. Y en esos momentos en donde posiblemente la esperanza se nos ha ido, Pablo nos dice, no quiero que sientan esa tristeza como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que piensan que ya con la muerte se terminó todo, como aquellos que no creen que hay una resurrección, como aquellos que no creen que existe algo más después de que la muerte llega a la vida de alguien. Dice Pablo, no quiero que tengan esa tristeza de pensar que ya todo se acabó. Yo quiero que sonrían pensando en esa venida de nuestro Señor cuando traiga a esos familiares que partieron. Aquí tenemos al apóstol Pablo dando palabras de consuelo. Hoy yo quiero recibir esas palabras de consuelo y que usted pueda recibir también esas palabras de consuelo. Quizás aunque siente en este momento que necesita el abrazo de esa persona que ya partió, pueda decirle, Señor, yo sé que está contigo. Yo sé que está en un mejor lugar. Pero ahora necesito, Señor, ese abracito que me daba. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, dice el Señor que Él consuela a aquellos que necesitan ese consuelo. Y si el Señor es el que consuela, en esos momentos en donde sentimos la necesidad de ese abrazo, podemos decirle, Señor, abrázame tú. Y si sabemos de que nuestro familiar está contigo, Señor, yo voy a sentir ese abrazo como que fuera esa persona. Ya no le hablamos a la persona, le hablamos a Dios. Y quizás en ocasiones nosotros podemos decir, ay, mamita, si estuvieras aquí.
¿Qué harías en mi lugar? Frases que de pronto nos puedan salir como que estuviéramos hablando con nuestro familiar que ya partió. Frases normales, que no es que hablemos con los muertos. Hablamos quizás con los recuerdos, con el sentimiento que tenemos. Le hablamos a Dios y Él escucha nuestra oración. Estamos en un cuerpo que nos impide estar con la persona amada. Cuando nosotros también dejemos este cuerpo, vamos a poder disfrutar una vez más de la compañía de aquellas personas que partieron. Que en el camino, que en el trayecto, de pronto surgen una vez más esos sentimientos de tristeza por no tener a la persona van a ser normales. Pero que esa tristeza no nos encierre en el dolor. Que esa tristeza que de pronto sentimos que puede ser normal, no nos haga alejarnos de las otras personas que tenemos alrededor. Perdimos a alguien, pero no perdimos todo. Perdimos a esa persona, pero tenemos a personas alrededor de nosotros que también necesitan nuestra compañía. Y a veces, sintiendo la necesidad de la persona que partió, si no asimilamos realmente esa esperanza que el apóstol Pablo nos da de que una vez más lo volveremos a ver y buscar en nosotros mismos esa alegría de decir, ya pronto viajaré yo también. Puede ser que me hunda en el dolor, puede ser de que no pueda salir de la situación, puede ser de que pase el tiempo y yo siga abrazando una tristeza que no debería de abrazar, abrazando una tristeza que lo que me hace es dejar de disfrutar a las personas que tengo a mi alrededor. Es bueno desahogarnos, es bueno llorar, es bueno que cuando surjan esos momentos de inquietud, esos momentos en donde sintamos la necesidad de un abrazo, podamos decirle a nuestro esposo, hoy estoy recordando a tal persona. Podamos decirle a alguien que no nos vaya a criticar, que no se vaya a burlar, que de pronto no vaya a decir con tanto tiempo que ha pasado y todavía estás en esa situación, porque pueden surgir personas que de pronto, en vez de que nos apoyen en ese momento de tristeza, en ese momento en donde los recuerdos vienen, y en vez de recibir una palabra de aliento, recibamos una crítica destructiva de parte de los demás y no una frase que nos pueda llenar de consuelo, el abrazo que necesitamos de aquella persona que partió, que lo pudiéramos recibir, de aquella persona a la que nosotros le estamos expresando la situación que estamos en ese momento viviendo. Hace unos meses atrás murió una prima mía y yo le preguntaba a su hermana, otra prima, ¿verdad? La hermana de ella, así que si eran primas, hijas de una misma tía. Ella murió de cáncer. Yo creo que su proceso desde el momento en el que la diagnosticaron hacia el momento en el que el Señor se la llevó, yo creo que fueron alrededor de unos 8 meses. O sea que fue una muerte muy, muy rápida. Y yo le preguntaba a mi prima, le digo, ¿y cómo están ustedes? Mi tía y ella. Y ella me decía, estamos tranquilos, Daya me dice. Estamos tranquilos porque María sufría mucho. Dice, estamos tranquilos porque sabemos de lo que estaba atravesando. De pronto se paraba en la puerta, dice, y se agarraba y el dolor era muy fuerte. Dice, así que, pues,
lo asimilamos de la forma en la que ella también lo asimiló. Durante esos 8 meses que mi prima estuvo prácticamente en sus últimos días de vida, estaba relativamente joven, yo creo que me llevaba máximo unos 10 años. Y le diagnosticaron el cáncer. Y prácticamente en cuestión, menos de un año, ella ya había partido con el Señor. ¿A qué voy en ese momento? A veces nosotros nos dolemos por las personas que se van y criticamos y renegamos por aquellos que ya no están. A veces no nos ponemos a pensar quizás en las cosas que el Señor les está evitando que pasen después. Situaciones que nosotros no sabemos, de las cuales el Señor los está librando. De pronto ya pasaron el proceso en donde el Señor ya pudo decir, ya estás lista para disfrutar de una vida sin igual. Y quisiéramos tener a esas personas con nosotros cuando están en un lugar mucho más especial de que si estuvieran con nosotros. Pero el abrazo se extraña. Y definitivamente cuando hay quizás una situación difícil en nuestra vida, quisiéramos sentir a esa persona cerca. Y a veces es como que las escucháramos por ahí hablar. Y a veces es como que si la tuviéramos ahí, cerquita nuestro. ¿Y será que cuando nosotros sentimos como que los tenemos cerca, es nuestra imaginación? ¿O será que en realidad están por ahí, cerca de nosotros, viendo de qué forma nosotros llevamos también nuestra vida? ¿De qué forma salimos y resurgimos de la situación que atravesamos? Dice la palabra del Señor, vamos a buscar por aquí en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, es como que estuviéramos rodeados de una nube de testigos, dice la palabra del Señor. Es como que alrededor de nosotros estuvieran todos aquellos que ya partieron, aquellos que ya terminaron la carrera, aquellos a los que ya les tocó llegar a la meta y comenzar la etapa mejor para la cual el Señor nos creó, el disfrutar de la vida eterna. Así que podemos decir que aunque de pronto no vemos a la persona que amamos, a aquella persona que ya no está, allá está, cerquita nuestro. Nosotros sabemos de que aquellos que murieron en el Señor están con el Señor. Y si están con el Señor, y nosotros sabemos dónde está el Señor, podemos tener cerca nuestro a aquella persona que ya partió. Cuando nosotros decimos, ¿dónde está el Señor? Algunos dicen, no, pues el Señor está en todos lados. ¿Dónde está el Señor? El Señor está en mi corazón. ¿Dónde está la persona que ya partió? Está con el Señor. Y si el Señor está en mi corazón,
esa persona que ya partió también está en mi corazón. El Señor nos permite pasar por diferentes situaciones. El Señor nos hace experimentar diferentes momentos en donde vamos a poder asimilar de una forma mucho más rápida algunas cosas, algunas situaciones, algunos eventos en nuestra vida. Hay personas mucho más fuertes que en cuestión de 3, 4, 5 meses ya superaron la pérdida. Hay personas que pueden pasar 1 o 2 años y todavía no han superado la pérdida. Yo recuerdo a mi tía, una de mis tías, perdió a su hijo y eso fue hace muchos años, hace muchos años atrás. Yo recuerdo que yo visité a mi tía en una ocasión y ella hablaba, y yo creo que mi primo tenía ya unos 3, 4 años de haber muerto, y ella seguía encerrada en su casa, encerrada de una forma en la que ella no quería ni salir ni visitar a nadie. Ella quería seguir viviendo con su dolor. Diferentes formas de asimilar el mismo evento. Mi tía perdió a su hijo y tenía 3, 4 años sufriendo la pérdida, sufriendo el dolor. Mi tía, la que acaba de perder a su hija. Mi prima, yo creo que partió con el Señor alrededor de unos 3, 4 meses atrás. Y mi tía estaba muy fuerte. Voy a criticar yo a una por no superarla. Y voy a decir, la otra ni siquiera yo creo que la quería, porque si ya la pasó, pues entonces quiere decir que a lo mejor ni siquiera la quería. Hay diferentes formas de analizar la pérdida y de sobrellevar la pérdida de un familiar. Cuando nosotros veamos a alguien que ha pasado por esa situación y sigue sufriendo por ese evento que marcó de una forma tan trágica su vida, no critiquemos. Aunque hayan pasado los años, hablemos con amor sin criticar. Mi tía tuvo que pasar por ese tiempo de duelo y luego tuvo que tener un encuentro tan especial con el Señor como para poder superar la situación. Ahora mi tía es una persona muy diferente. Ahora el Señor está tan metido en ella que ella ya puede consolar a otros. Mi otra tía, una persona de fe, una persona que se refugió en el Señor, aun cuando duele. ¿Por qué? Porque es la pérdida de su hija. Aun cuando quizás ella pueda presentarse ante los demás de una forma muy fuerte, quizás dentro de ella en algún momento la escucha por ahí hablar. Vivieron todo el tiempo juntas, en la misma casa. Y en el momento, quizás aún cuando ella sea una persona de fe, una persona que busque de Dios, de una forma en la que puede sentirse fortalecida espiritualmente, si en algún momento llegara a sentir el dolor, tampoco vamos a ir a criticarle, vamos a decir, y no es que tienes a Dios. ¿Y cómo es posible de que teniendo a Dios estés llorando por la hija que se fue ya? Haya pasado un mes, hayan pasado 5 meses, haya pasado 1 año, hayan pasado 2 años. No critiquemos, no le hagamos más pesada la carga a aquellos que todavía están sufriendo por la pérdida de un familiar.
acerquémonos a esas personas y demos ese abrazo que necesitan. Ese abrazo que quizás están pidiendo de que fuera de aquella persona que ya partió. Que seamos nosotras las transmisoras de ese abrazo que le ayude a esa persona a superar ese momento que posiblemente está pasando. Ese momento en donde quisiera sentir a esa persona cerca, a esa persona que ya se adelantó. Hace unos días mi hijo me decía: mami, a veces pienso en el futuro y me da tristeza. Y le digo: ¿cómo? Y me dice: cuando ya no estés conmigo. Dice: pienso en el momento en el que ya no estés conmigo y sufro y me entristezco. Sufre desde antes. Sufre sin que haya pasado, solamente con pensar. Yo le dije: papá, son cosas normales que tienen que pasar. Y cuando me toqué irme, piensan que solamente me fui de viaje, que luego me alcanzas, que luego también vas a estar tú conmigo. Él tiene 11 años. 11 años y pensar en esas cosas. Quizás uno podría decir: pero ¿cómo está pensando en cosas que todavía ni siquiera han pasado? Sin embargo, cuando nosotros hablamos con ellos de una forma en la que ellos puedan asimilar que pues son cosas normales, son cosas que tienen que llegar, y que cuando llegue el momento que puedan llorar, que no se repriman, que aunque se les haya ya dicho esto y esto va a pasar, que ellos puedan desahogar su tristeza, despojarse del dolor, ese dolor que se puede superar cuando nosotros sacamos y no reprimimos el sentimiento. Es como que se nos lavara con nuestras lágrimas la tristeza que llevamos. ¿Qué era lo que decía Pablo? Decía: no te entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Algún día vas a volver a ver a aquellos familiares que ya partieron. Así que yo le dije a mi hijo: no te preocupes, papá. Cuando llegue ese momento, solamente piensa que alisté mis maletas y te dije: nos vemos. Luego me alcanzas tú, o luego regreso por ti cuando venga el Señor. Para mientras tanto, prepárate. Para mientras tanto, cultiva tu relación con Dios. Para mientras pasa esto, llénate de Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy con el Señor, es necesario que también tú busques del Señor para estar también conmigo. ¿Qué era lo que decía Hebreos capítulo 12, versículo 1? Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Estamos en una carrera. Los que partieron ya la terminaron. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante hasta terminar también nuestra carrera. Yo quiero terminar la carrera.
Yo quiero llegar a ese momento en donde le pueda decir al Señor, Señor, ya la terminé. Yo quiero llegar al momento en donde pueda ver una vez más a los familiares que ya partieron, a esas amistades que amábamos tanto y que ya no están con nosotros, aquellas personas a las que no tuvimos la oportunidad de despedirnos, aquellas personas que no tuvimos la oportunidad de darles ese último abrazo, aquellas personas que sin avisar se nos adelantaron, aquellas personas a las cuales les pasó algo que les cortaron la bendición de seguir con aquellas personas que les amaban. Sin embargo, a pesar de que haya sido un accidente por ahí, haya sido algo malintencionado, independientemente de lo que haya ocurrido, esas personas ya están en una posición mucho mejor que la que estamos nosotros ahora. Y si ellos ya están en una posición mucho mejor, si ellos ya terminaron la carrera, nosotros vamos a seguir adelante terminando lo que un día comenzó para buscar llegar a la meta final. Yo quiero llegar a ese momento en donde yo le diga al Señor, Señor, ya estoy lista para ver una vez más a mis familiares, poder abrazar a aquellos que partieron primero y disfrutar contigo y con ellos de la eternidad. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de tener vida, por la bendición que nos das de tener a alguien en el cielo. Señor, sabemos de que tú obras con propósitos, que no hay nada en los cuales, Señor, tú no hayas tenido algo que ver. Aun cuando la pérdida duele, aun cuando la ausencia todavía nos lastima, Señor. Aun cuando quisiéramos tener a esa persona a nuestro lado, la esperanza, bendito Dios, de saber que un día nos volveremos a encontrar, nos mantiene, Señor, con paz en nuestro corazón. Hoy, Señor, hoy te pedimos por aquellas madres, por aquellos hijos, Señor, que han perdido a ese familiar tan querido. Por aquellos, Señor, que quizás se preguntan por qué. Que en los momentos de tristeza, que en los momentos en donde tienen alguna dificultad, desearían que mamá estuviera a su lado. Desearían recibir ese abrazo, Señor. Y saben que mamá no está. Puedan sentir, Señor, ese abrazo tuyo, consolándoles, ayudándoles, Padre, a superar la situación que están viviendo. Señor, tú sabes el dolor que se siente. El dolor que se siente, Señor, al perder a alguien que uno tanto ama. Señor, tú eres el que consuela. Y de la misma forma en la que te conmoviste del dolor de Marta y de María, Señor, consuela también, Señor, y conmuévete del dolor que están atravesando tantas madres que perdieron a un hijo. Haz que puedan disfrutar una vez más de la vida, Señor. Haz que puedan recuperar lo que han perdido
por estar sumergidas en el dolor, por culpar a otros, Señor, por no haber superado todavía ese evento tan traumático en sus vidas. Padre, tú que eres el que consuela, tú que eres el que anima, pon personas alrededor de ellos que les abracen con amor, que no los critiquen, que los guíen hacia ti, Señor, para que tengan esa esperanza de que algún día van a volver a ver a sus familiares, para que nuevamente su rostro se ilumine, Señor, pensando en ese momento especial. Que piensen únicamente que se fueron de viaje, que en algún momento se van a volver a encontrar, Señor. Y esa vez será para no separarse jamás. Llénales de paz, llénales de tranquilidad, llénales, Señor, de esa confianza plena en ti, de que no están solos. Que aunque no puedan ver a sus familiares por ahí, Señor, físicamente, sus familiares están ahí, viéndoles correr la carrera, echándoles porras, Señor, para que sigan adelante, animándoles, Señor, para que no se detengan, para que sigan disfrutando la vida, para que no se encierren en ese dolor, Señor, en esa tristeza, sino que salgan adelante, Señor, porque se les espera en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que siente que fue muy injusto lo que pasó, para que puedan también tener alivio a sus corazones, Señor. Ponemos en tus manos a aquellas personas que quizás no pueden perdonarse ellas mismas por no haber hecho más, por aquello que dejaron de hacer y no hicieron, Señor, porque no tuvieron la oportunidad de perdonar. Y aquellas personas se fueron, Señor, sintiendo también algo en sus corazones. Señor, en tus manos están, en tus manos nos depositamos, sabiendo, Señor, que tú suples la necesidad de cada persona conforme a lo que anhela el corazón. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias por la esperanza que nos das de que algún día volveremos nuevamente a estar con aquellos familiares que ya partieron. Amén, Señor. Amén. Llegamos al final de la programación dando gracias al Señor una vez más por habernos permitido estar con cada uno de ustedes. Que el Señor me les guarde, que el Señor me les bendiga y será hasta una transmisión más de este su programa Un Oasis en el Desierto.